La escalada bélica en Oriente Próximo continúa aumentando y parece no tener fin. Esta semana Israel ha comenzado una invasión del Líbano con el objetivo declarado de debilitar a la milicia de Hezbollah. Irán, aliado de estos últimos, respondió lanzando cohetes contra las principales ciudades del Estado judío que fueron interceptados. Mientras los muertos y los heridos en el Líbano ya se cuentan por miles. La población tiene todavía muy vivo el recuerdo de lo que sucedió en 2006, la última vez que Israel invadió a su vecino. La situación se agrava y el temor a que el país se convierta en un escenario de guerra similar al de Gaza parece cada día más real. Soy Marta Curiel Tirado. Hoy en el país, la guerra que se repite. ¿Cuántas vidas tiene el Líbano? Este episodio lo trae mi compañero Dani Sousa. Existe un viejo dicho que dice que si has entendido algo del Líbano es porque te lo han explicado mal. Hay un edificio en Beirut que refleja quizás mejor que ningún otro el poder de reconstrucción, de salir adelante de un pueblo libanés acostumbrado a vivir entre la paz y la guerra. Siempre instalado en una especie de calma tensa, angustiosa, premonitoria. Es un edificio que convive con un ambiente herido, que es el que se respira en la capital del Líbano, el Museo Nacional de Beirut. Cuando en 1975 estalló la guerra civil, que duraría 15 años, hasta 1990, el museo se encontraba justo en lo que se denominó la Línea Verde, la frontera urbana que separaba a ambos bandos de la guerra. Esa frontera cruzaba la ciudad de norte a sur por la avenida de Damasco. Era verde porque aquella avenida se convirtió en un lugar lleno de francotiradores y cruzarla podía suponer la muerte. Así que los vehículos y las personas dejaron de pasar por ahí y la vegetación pronto la cubrió. El museo fue uno de los edificios más dañados porque estaba en primera línea. El director y su esposa hicieron todo lo que pudieron por preservar las obras que albergaba el museo en su interior en el mejor estado posible. Después de la guerra, en los 90, el edificio quedó en ruinas, pero se lograron salvar muchas de las obras de arte que había en su interior. Su reconstrucción se convirtió en un símbolo del renacimiento del país y del seguir hacia adelante tras la devastación. Un ejemplo más de las 1000 vidas del Líbano. Allí, en el museo, hace 2 años, en 2022, conocí a Sena Bousahan, una de las trabajadoras actuales. Trabajo en el museo desde 14 años, aquí en el Museo Nacional de Beirut. No tenemos enough mazut para la electricidad. ¿No tenéis electricidad en el museo? En la afternoon no tenemos electricidad. Sí, en las tardes no tenemos electricidad, pero sí. No, este problema es en todo el Líbano. En todo el Líbano, no electricidad, con no agua, pero ahora más mejor. Hace 2 años, los problemas eran otros, el lidiar con el día a día de un país en crisis perpetua. Cuando caía la noche, el único alumbrado público que existía en las calles de la ciudad eran las luces largas de los coches. Los frecuentes cortes de luz quizás son el ejemplo más visible de aquella situación, unos cortes de luz que son también un símbolo de la desigualdad. Solo los libaneses que pueden permitirse tener un generador privado en casa se pueden librar de ellos. Y es que según datos de las Naciones Unidas, el 80% de la población del país está bajo el umbral de la pobreza. En aquel 2022 se habían celebrado elecciones generales y 2 años después el bloqueo político continúa en un país incapaz de elegir presidente, un país en el que los líderes de hoy son los hombres de la guerra de ayer y cuya clase política apenas se ha renovado en las últimas décadas. En aquel 2022, los destrozos provocados por el barco abandonado que explotó en el puerto de Beirut en 2020, visibles y en el recuerdo de todos, la moneda libanesa, la lira, había perdido más del 90% de su valor y la gente asaltaba los bancos para poder retirar los ahorros de toda una vida. Porque las sucursales habían decidido establecer un corralito y cerrar de forma indefinida. A pesar de todo, a pesar de todos los problemas,
Me llamo Natalie José Murad Abbas, soy venezolana de padres libaneses y aquí estoy viviendo en el Líbano. Aquí la gente le gusta vivir, le gusta salir, le gusta ser libres. Después de muchas guerras se han destruido muchas casas y ahí mismo el otro día construyen y suben, siguen viviendo. Natalie es profesora. Ella y yo nos conocimos allí en Beirut hace 2 años cuando hice estas grabaciones. Por motivos históricos, durante gran parte del siglo XX, muchos libaneses emigraron al país latinoamericano, donde se calcula que hay 500.000 de descendientes. Los padres de Natalie decidieron regresar al Líbano. A la gente le gusta vivir, eso sí es una parte muy bonita del Líbano. En estos tiempos ya se está desapareciendo un poco la clase media, están consiguiendo más pobres y ricos. Tú, por ejemplo, tu sueldo lo cobras en dólares, lo cobras en libras libanesas. Libras libanesas. Y ahorita, este año, es el primer año que vamos a comenzar a cobrar una pequeña parte en dólares. O sea, que ¿cuánto podríamos estar diciendo que cobras tú en dólares al mes? Imagínate, como unos $60 en estos días. Al mes. Al mes. Está pasando en los bancos actualmente. La destrucción de los bancos, eso fue... Cuéntame un poco más de eso. Sí. Eso es, tenemos dinero en el banco y el dinero se quedó en el banco, ahora no podemos hacer nada con ese dinero. Nos están dando una pequeñísima cantidad de dinero por mes y ahorita lo han parado. Estaba ahorrando para la universidad de mis hijos y ahora ese dinero se quedó en el banco y no lo hemos podido sacar del banco. Para el Banco Mundial, el colapso económico del Líbano es uno de los más graves del mundo desde mediados del siglo XIX. Unos 14 millones de libaneses viven fuera de su país. Dentro hay 5 millones de personas, de los cuales un cuarto son refugiados, principalmente sirios y palestinos. Cuando Natalie y yo nos conocimos, vino acompañada de su hijo. Mi hijo tiene 20 años. ¿Cómo te llamas? Amor. ¿Cuál es el sueño de la gente joven aquí en el Líbano? Es un sueño grande. Más estabilidad, que el Líbano sea un país estable para vivir con un futuro estable y tener buenas oportunidades de trabajo. Con esta situación económica no podemos encontrar trabajo. La mayoría de nosotros emigraremos a Europa o fuera del país. Lo más probable es que me vaya. Es lo más probable. Nosotros intentamos que nuestros sueños se hagan realidad, pero no lo conseguimos. Tenemos que seguir intentándolo una y otra vez y otra vez. Tal vez en unos años el país pueda funcionar. Las cosas tienen que cambiar. ¿Política? No hablo de política. Lo hago, pero prefiero no hacerlo. La política es muy sucia, una palabra equivocada, y podrías estar en un gran problema, porque nuestra política está anclada mucho antes de que yo naciera y lleva siendo el principal tema desde la Guerra Civil en los 80, y sigue siendo lo mismo. Ha cambiado, pero no lo suficiente. ¿Y hay esperanza entonces? ¿Tú crees que aquí la gente tiene esperanza? Esperanza nunca muere. Siempre está presente la esperanza. La esperanza nunca muere, y había motivos para pensar en una paz más duradera. En octubre de aquel 2022, Líbano e Israel, 2 países que no mantienen a nivel oficial relaciones, habían anunciado un acuerdo sobre sus fronteras marítimas y para explotar los yacimientos de gas que hay en esa zona del Mediterráneo. Desde luego, lo que nadie esperaba era que en 2024 volviéramos a 2006. 2:36 p.m, el ejército israelí está desarrollando un auténtico bloqueo contra Líbano por tierra, por mar, por aire, una ofensiva militar en toda regla contra un Estado soberano, supuestamente como respuesta a las acciones de las milicias de Hezbollah. Consecuencia, hay al menos 52 libaneses muertos, el aeropuerto de Beirut bombardeado, los principales puertos bloqueados por la Armada israelí y lo que todavía nos puede quedar. Vamos a saludar en directo a la periodista y escritora Maruja Torres, que se encuentra en Beirut, en la capital libanesa. Maruja, buenas tardes desde la cadena SER. Bueno, buenas por llamarlas algo. Buenas tardes. Bueno, estabas en Beirut a caballo entre las vacaciones y el trabajo al que te había mandado tu periódico, el diario El País. Sí, sí. ¿Qué ha pasado en las últimas horas, Maruja? Pues empezó todo... Primero fue en 1978, luego fue en 1982, después en 2006, de cuando es la crónica de Maruja Torres en la cadena SER que estamos escuchando, y ahora en 2024. 4 invasiones y una guerra civil de 15 años en un país arrasado por los disparos y los tiros que están en el recuerdo de las fachadas de los edificios de Beirut. Se repiten las mismas explicaciones que entonces. Esperaba que la escalada fuera más lenta, pero han ido subiendo
desde el sur, que hay un montón de muertos. Por lo que has podido ver, por lo que te ha contado la gente, hablabas de que podía haber muchos muertos. ¿Esta cifra provisional podría elevarse en las próximas horas? No me cabe duda, no se van a detener, Han avisado ellos mismos que los barrios chiitas del sur del Líbano, que para que os hagáis una idea, sería como Getafe, es más cerca que Getafe, porque todo Líbano es como Barcelona y su provincia. Entonces, aquí a 2 kilómetros ya empiezan los suburbios chiitas, que como puedes suponer son muy pro-Hezbolá. Entonces han decidido que los van a bombardear. Porque durante estas semanas, en las que la tensión ha ido a más hasta desatar la guerra, leemos y escuchamos expresiones como el bastión de Hezbolá, invasión limitada o ataques selectivos con bombas de 1 tonelada. Y en esos análisis geopolíticos se nos olvida la gente que lo único que hace es intentar sobrevivir cada día. Bueno, no hay más que contar los números de muertos que hay de un lado y de otro. Eso pasa como en Palestina y como en Gaza, ¿no? Esto es lo que sí tienen, es capacidad de provocación, que me parece a mí tremendo en estos momentos. Israel no necesitaba que le provocaran, pero estaba esperándolo. Maruja, la gente supongo tiene mucho miedo. Sí, pero tenemos esa situación, como aquí se han vivido muchas cosas muy duras, hemos vuelto a recuperar, de la misma forma hemos vuelto a recuperar los sustos. Se le ha caído un maletón hace poco a un camarero y todos hemos gritado ¡ay! Porque hemos vuelto a eso, a que suena una puerta y te crees que es algo. Pero al mismo tiempo ese estoicismo de no pensar más que en el momento. Un momento, enseguida volvemos. ¿Os apetece un viaje especial? ¿Una buena dosis de ingenio, de aventura, de fantasía y de calidad? Hola, soy Berna González Harbour y esto es ¿Qué estás leyendo?, el podcast de Libros del País. Un lugar donde los únicos algoritmos somos nosotras. En 2024 han vuelto los sustos y el miedo del que hablaba Maruja en 2006. Con esta situación, 2 años después, he querido volver a llamar a Nathalie. Ahora ya no para hablar de corralitos, ni de sus sueños, ni de su hijo, sino para hablar más del presente que del futuro. El problema es los sonidos, el ruido. Eso es lo que más te asusta. Los jets israelitas que pasan sobre Beirut y asustan. Entonces mis hijos están con el miedo de que van a bombardear. Le dije, no van a bombardear. Ella y su familia se fueron de Beirut a las montañas hace algunos días, cuando ya presagiaban que no iba a ser un lugar seguro. En el trayecto había mucha gente, porque todos los inmigrantes que venían del sur, el tráfico era tremendo. Hay personas que le tomó el trayecto 10 horas y 12 horas. Se calcula que en el Líbano 1 millón de personas se han visto obligadas a huir de sus casas por los ataques israelíes en el sur del país. Un éxodo que, dice las Naciones Unidas, plantea serias dudas de si respeta el derecho internacional humanitario, porque, aunque a veces no lo parezca, hasta la guerra tiene sus propias reglas. Solo durante la última semana, además, ha habido más de 1.000 muertos y más de 6.000 heridos. En la guerra entre Israel y Líbano de 2006, que se conoce como la Guerra de los 33 días, murieron 1.200 libaneses, la mayoría civiles, y unos 160 israelíes, la mayoría soldados. No me imaginaba eso. Yo les decía, nunca va a haber guerra porque ellos tienen miedo de esto y estos tienen miedo de los otros. Hay un miedo mutuo entre ellos. Pero no, nunca imaginé de que verdad. Pero llegaron a este punto, no, ya da miedo. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, dijo hace unos días: I have a message for the people of Lebanon. Israel's war is not with you. It's with Hezbollah. Que la guerra no era contra los libaneses, sino contra Hezbollah. ¿De qué estamos hablando? Hezbollah es el nombre en árabe, significa partido de Dios, de la formación política y paramilitar chií libanesa, y que también desde hace décadas mantiene, en concreto desde los años 80, mantiene un enfrentamiento con Israel, primero por la ocupación israelí
de Líbano en aquellos años, que acabó en el año 2000, y posteriormente, pues por diferentes causas, entre ellas la causa palestina. Ella es Trinidad Deiros, mi compañera de la sección de Internacional de El País. Para entender este conflicto hay que comprender qué es, qué representa y qué proporciona Hezbollah, una organización que tiene un brazo político y otro militar y cuyo líder Hassan Nasrallah fue abatido por Israel hace unos días en Dahiyeh, un barrio al sur de Beirut donde estaban sus cuarteles operativos. Hezbollah, la organización, la milicia, aumentó su crédito político en el año 2000, después de que se retiraran las tropas israelíes y en un contexto de pobreza y carencia absoluta de servicios básicos para la población, en los que Hezbollah empezó a crear un entramado de organizaciones caritativas, de beneficencia, que ofrecían servicios fundamentalmente a la minoría chií, pero también a otros libaneses. ¿Qué es lo que hace Hezbollah? Pues, por ejemplo, gestiona clínicas y hospitales que son gratuitos para sus miembros y que tienen bajo precio para otros libaneses. También paga orfanatos, muchas actividades en las que muchas veces, obviamente, la obra social está mezclada con el adoctrinamiento, y luego también tiene un entramado económico, una especie de economía paralela con la que se financia. Por ejemplo, Hezbollah controla los medicamentos del mercado negro que llegan a Líbano, y personas afiliadas a la organización pues han comprado numerosas farmacias en el país. Se suele decir que Hezbollah es un estado dentro de un estado, y también que es una de las milicias mejor armadas del mundo, que nació en 1982 como reacción a la invasión israelí del Líbano en ese año. Hay quien ve a Hezbollah como un movimiento de resistencia. Líbano es un puzzle. Naturalmente, para los cristianos maronitas o para muchos musulmanes suníes, Hezbollah es el otro. ¿Quiénes son los militantes de Hezbollah? Como decíamos, proceden fundamentalmente de la minoría chií. Los chiíes, como en muchos otros países árabes, han sido tradicionalmente en Líbano una comunidad marginalizada. ¿Por qué? Porque son la rama minoritaria del Islam, y los musulmanes suníes muchas veces los tratan como una secta herética, como a herejes. También la colonización francesa, el mandato francés de Líbano, que acabó en 1943, privilegió a los cristianos maronitas y a los musulmanes suníes sobre los chiíes. Los equilibrios son muy delicados en un país como el Líbano, considerado un estado semifallido. Un país en el que el pastel del poder se reparte en función de la religión. Grosso modo, el presidente es un cristiano maronita, el primer ministro un musulmán suní y el presidente del parlamento un musulmán chií. Unos equilibrios frágiles, pero en los que está funcionando la solidaridad entre la gente, como contaba en las páginas de El País el corresponsal del periódico en Oriente Próximo, Antonio Pita. Israel dice que no quiere atacar al pueblo libanés, que quiere atacar a Hezbollah. Pero si la milicia está en todo el país, ¿cómo saber dónde están? ¿Cómo sentirse seguro? Hay lugares donde también ellos están. No puedo saber quién es mi vecino exactamente, no puedo saberlo. Y sobre todo ahora que se están desplazando del sur hacia la ciudad. Esa es nuestra ansiedad. Los colegios donde Nathalie trabaja como profesora han cerrado y algunos se han convertido en refugios temporales para los miles de desplazados del sur del país, sobre todo. The people of Lebanon, the people of Israel and the people of the world cannot afford Lebanon to become another Gaza. Civilians are paying the price. El secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, decía hace unos días que el mundo no puede permitirse que el Líbano se convierta en una nueva Gaza y que son los civiles los que pagan el precio de las guerras. Lo cierto es que salir del Líbano, un país que solo hace frontera con Israel y con Siria, no es sencillo. Y la ruta que a muchos civiles le funcionó en 2006 puede que ya no sea segura ahora. En los ataques del 2006, yo también estaba en Beirut en esa época y también subimos a la montaña, pero ahora no se puede ir por Siria porque también hay peligro. Solo queda prepararse para lo que pueda pasar. Por los momentos, ahorita ya me quedo en casa y lo que va a pasar paz, de verdad. Nos están diciendo que por favor traigan municiones, dejen municiones en la casa para que en caso de que se corten las conexiones de los transportes por mar o por tierra o por avión, comida, que tengamos en la casa comida para un mes, por ejemplo. Y esperar que no pase. El sentimiento que tengo ahora mismo, estoy como
sí, asustada, decepcionada, pero ¿qué te puedo decir? Hasta aquí ya. Hola, ¿qué tal? Paul Semani es libanés y tiene 68 años. Él también tiene muy presente estos días los recuerdos de cómo ocurrió todo en la guerra de los 33 días de Israel contra Hezbollah en 2006. En el 2006 había más problemas porque Israel bombardeó puentes y puestos de electricidad. Aquel año fue un poco difícil. Él se siente seguro en su pueblo, en el norte del Líbano, donde está ahora mismo. Estoy en el Líbano, en el pueblo mío, y estoy bien aquí, gracias a Dios, con mi esposa y los hijos que están aquí en Líbano. Pero sabe que todo puede cambiar de un momento a otro. Pero ya el ambiente se ve como que hay problemas en el país. Uno siente que ahora el país está pasando en una situación muy crítica. Y ese ambiente, esa tensión permea todo y a todos. Para serte sincera, hay mucha gente que está tomando medicina, o sea, para que se calme, para los nervios, para calmarse. Y tengo muchas amigas que me dicen, me sacan la medicina, me dicen, mira, aquí lo tengo en la cartera. Hay mucha gente que está tomando eso porque hay miedo en la calle. Ella es Liliana. La última vez que hablé con ella todavía estaba en su casa en Beirut, a donde los ataques israelíes también llegan cada vez con más frecuencia y de manera, digamos, menos selectiva. Tenemos un plan, pero no sé si mi familia va a aceptar. Mi familia no quiere moverse de sus casas. De momento siguen en su casa, con la convicción de que lo que están haciendo es una injusticia sobre el Líbano, gente inocente. Hay libaneses que quieren la paz, hay libaneses que quieren vivir en paz. Mira, yo estoy hablando y estoy nerviosa. Queremos vivir en paz, ya basta de guerra, ya basta de situación económica. Mi esposo es odontólogo, está yendo a su trabajo, los pacientes están cancelando. O sea, ¿dónde vamos a llegar con eso? ¿Por qué está pasando con nosotros eso en el Líbano? Muchas preguntas, mientras la posibilidad de un conflicto abierto a gran escala se aproxima. Soy Antonio Pita, corresponsal del País en Oriente Próximo, y estoy en el Líbano, donde por primera vez, desde que Israel anunció que efectuaría incursiones terrestres localizadas, se han registrado enfrentamientos entre milicianos de Hezbollah y soldados israelíes. Israel ha continuado desde la madrugada los bombardeos en las tres zonas en las que se viene centrando, principalmente el sur del país, el Valle de la Bekaa, y Dahie, que es el suburbio al sur de Beirut, la capital. Como todos los días, estos bombardeos han dejado decenas de muertos, son cifras similares a las de Gaza, y hoy precisamente Hezbollah ha organizado una visita para los periodistas a Dahie, donde hemos podido ver los edificios que completamente venidos abajo por los bombardeos. Algunos de ellos todavía estaban humeantes por la cercanía de la explosión, y como prácticamente no hay nadie en las calles, casi todo el mundo se ha ido a otras partes de la ciudad o a otras partes del país. Mientras el ejército israelí ha dado cuenta de 8 muertos, que es un número alto para los estándares de lo que venía sucediendo en la Franja de Gaza durante todo este año de invasión, y se ha dado además en paralelo al ataque de Irán con 200 misiles hacia Israel, que era una mezcla de venganza por los últimos bombardeos y el asesinato del líder de Hezbollah, Hassan Nasrallah, y del asesinato en Teherán del líder de Hamas, Ismail Haniyeh. Todo esto ha generado la peor situación para la región en un año, y un miedo a una guerra regional abierta que luego tenga difícil marcha atrás. Las noticias se suceden. Israel invade Líbano, Irán ataca a Israel. Y quizás, en el momento en el que se publique este episodio, ya haya pasado algo que cambie el análisis de la actualidad por completo. Mientras tanto, la vida sigue, como puede. Porque en mitad de la tensión, en mitad de la guerra, en mitad del conflicto, también hay que hacer la comida para la familia. Hoy tengo, no sé si lo conoces, es el shish barak.
que es el yogur con sombreritos de masa con arroz. Dicen que es una comida turca que me enseñó mi madre a hacer. Decíamos al principio que el Líbano tiene muchas vidas, pero es verdad que, por desgracia, todas parecen ser iguales o muy parecidas. Cada uno tendrá su análisis de lo que ocurre, y a mí el que me interesaba era el de Maruja Torres. Por eso le pedí que escuchara su propia crónica del archivo. En el aeropuerto de Damasco, porque están como con ganas, con mucho apetito de más territorio. No se van Cuando a detener. comenzó la guerra en 2006, cuando ella estaba allí, en Beirut, y que me contara qué reflexiones le traía a la cabeza 18 años después, cuando la historia se repite. Siento mucho escuchar estas palabras del verano, julio del 2006, y darme cuenta de que no solo no ha mejorado nada, sino de que ha empeorado todo. Y entonces veo que la comunidad internacional habla mucho, pero no reacciona. Israel está impune. Estados Unidos va a la suya y les apoyará siempre. Y hay tal cantidad de muertos. Es demoledor pensar que se les ha dejado crecer de esa forma y convertirse a los gobernantes actuales israelíes, no a los judíos del mundo, hasta el punto de que van a hacer lo que quieran, porque ya lo digo, en esa especie de crónica improvisada, ya lo digo, ¿no? Tienen una avaricia de territorio, por consiguiente, todo va peor y estoy furiosa, cabreada y triste porque no tengo ya los piernas para estar ahí y recuerdo aquel verano perfectamente, el miedo que pasamos. No quiero ni imaginarme cómo están ahora. Este episodio lo ha realizado Dani Sousa. El diseño de sonido es de Nacho Taboada, la edición es de Ana Rivera y la dirección de Silvia Cruz La Peña. Yo soy Marta Curiel Tirado y esto ha sido Hoy en el País. Gracias por escuchar.